Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Gonzalo Onso y hoy nos vamos hasta Cercedilla, en Madrid, para descubrir desde la cochera el Mercedes 300 SL, un coche que es considerado el primer coche superdeportivo de la historia del automóvil y hoy os lo vamos a enseñar. Bueno, muy buenas, estoy aquí a mi izquierda con Regis de la cochera en un coche yo creo mítico en la historia del automóvil a nivel mundial. Lo primero de todo, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes Gonzalo, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad que estamos encantados, ¿verdad? Esto sí. Es un auténtico privilegio. Sí. No todos los días se puede tener este placer de conducir lo que conducimos hoy. Cuéntanos un poco, tú que eres experto en la materia, pues en qué coche estamos con tanta historia, ¿no? Bueno, estamos por dos razones en un coche especialísimo, quizá el más especial, el más conocido, el más mítico, un Mercedes 300 SL a las de gaviota, W198, un coche que nació como único y continúa siendo único. ¿Qué nos puedes comentar pues un poco del modelo en general y qué significa para ti un coche tan marcado en la historia? Mercedes antes de la Segunda Guerra Mundial pues era una marca ya de reconocido prestigio, lógicamente pasa la Segunda Guerra Mundial, esa fase termina, Alemania acaba básicamente destruida por los efectos devastadores de la Segunda Guerra Mundial y Mercedes pues le toca remontar, levantar la cabeza y recuperar esa actividad industrial. Comenzó lógicamente por los coches más populares dentro de su gama, se trataba de motorizar Alemania de nuevo, claro, y de presentar una gama accesible y bueno, se utilizan ahí muchos restos de las fábricas, se recuperan componentes incluso de preguerra anteriores a la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues se empieza una gama con los Mercedes 170, los Mercedes 220, los primeros, y los resultados de todos esos desarrollos, de esos coches de carreras, acaban en el público general entendido un público restringido, pero público general, con la presentación en el año 54 del 300 SL que estamos conduciendo hoy, W198. ¿En Estados Unidos? Bueno, fue a nivel mundial. Es un coche que se presenta a nivel mundial, pero bueno, con Estados Unidos tenían lógicamente... Estados Unidos fue uno de los mercados principales de Mercedes y contaba con un peso específico dentro de la cifra de ventas muy relevante para Mercedes. Con lo cual, bueno, siempre fue un mercado interesantísimo y sí, allí también lógicamente se presenta el alas de gaviota. ¿Y qué tiene el alas de gaviota? Pues es la tecnología de competición en un coche de aplicada a un coche de calle, lo que llamaríamos un estradale, es decir, un coche de carreras que tiene chasis tubular, inyección directa de gasolina, 215 caballos, unas prestaciones para la época muy relevantes y bueno, pues es la historia de la marca y el nacimiento de un mito. El porqué de las alas de gaviota, porqué de estas puertas que abren hacia arriba simulando las alas de una gaviota o de un pájaro, es debido a un condicionamiento técnico. El chasis tubular pasa por los montantes laterales a una altura bastante elevada, como unos 40-50 centímetros, y no era posible instalar unas puertas al uso de apertura lateral, con lo cual la solución técnica fue dotarle unas puertas que basculan hacia arriba en 90 grados y que fueron los que le dieron ese sobrenombre de ala de gaviota, de Calvin, o alas de gaviota en español. Sí.
aparte de tratarse de una unidad compleja de restauración, estamos hablando de un chasis tubular, cualquier accidente, cualquier incidente grave que pueda tener el coche, rehabilitarlo a su estado original puede ser un auténtico quebradero de cabeza. Pero a nivel de, prácticamente tenemos disponibilidad de mucho recambio todavía, comparte muchas piezas con recambio de la época, algún recambio específico es extraordinariamente caro. Y bueno, la complejidad de restauración quizá en el sistema de alimentación. Estamos hablando de un sistema Bosch de gasolina con inyección directa, que venía, creo recordar, incluso tecnología de los Spitfire, de los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, esa inyección directa de gasolina quizás es el talón de Aquiles del vehículo, porque hay que saber ajustarla, hay que saber tratarla con la información y con las características técnicas que tiene, entenderla y ponerla a punto es un auténtico reto. También hay que tener en cuenta que en los años 50 el tráfico que había era un tráfico ligero. Sí, no como ahora. Y que ahora podemos encontrarnos a situaciones en las que rara vez el coche se vio en los años 50, de atascos con calor, por ejemplo en Madrid. Si se usa por Madrid o ciudad, pues esos usos no estaban previstos tal y como suceden ahora con estos colapsos a lo mejor del tráfico, ¿no? Entonces es un coche que puede sufrir también por la configuración técnica, pues el calor en el hueco motor puede hacer que lleguemos a temperaturas que no son razonables y ahí no tienen electros. Entonces, bueno, ese tipo de cosas podemos mejorarlas con la instalación de tecnología actual, lo más integrada o lo más oculta posible, o sistemas de alimentación, esas bombas eléctricas que alimentaban todo este sistema, pues esas bombas en determinadas situaciones pues pueden necesitar unos caudales que ya las pobres, incluso reparadas, pues no dan, o no dan cuando hay situaciones extremas de temperatura o exigencia con temperatura. Entonces, bueno, es un coche exigente en su mantenimiento, pero una vez que está bien, encontramos un coche con la calidad Mercedes, con la fiabilidad Mercedes, con el que, bueno, nos vamos a París ahora, venga, nos vamos a Roma a visitar el concesionario si todavía existe, pues nos podemos ir. Entonces estos coches, para que te hagan, de hecho puede correr la Mille Miglia, podríamos participar en la Mille Miglia. Sí. Y es un coche que cuando técnicamente está bien revisado, está bien restaurado, está bien mantenido, es un coche que ofrece un grado de fiabilidad muy alto, muy alto. Hablando un poco de los extras del modelo y de la unidad, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, esta es una unidad, como decía, que prácticamente llega a España, si no es que estuvo por aquí. Los primeros años sabemos que el coche se termina de fabricar en diciembre del 55. Hay según los datos de fábrica que tenemos, hay una primera entrega en la propia Alemania, en Essen, la ciudad de Essen. Pero en esa misma ficha de datos, el mismo vehículo aparece unos meses después una segunda entrega. No sabemos si logísticamente se pudo asignar primero a un concesionario y luego por alguna razón diferente se asignó una entrega a otro concesionario, y hay una segunda entrega en el año ya 56, si no recuerdo mal, febrero, en el concesionario oficial Mario Monelesi en Roma, Italia, tal y como aparece. Entonces, Mario Monelesi aparece en muchos coches, debió ser, no sé si existe hoy todavía en día ese concesionario, pero debió ser uno de los concesionarios de referencia en Italia a nivel de venta de 300 SL, porque me consta en la literatura de 300 SL de Gaviota muchas entregas realizadas a través de este concesionario en Roma, así que estimo que tenía una clientela muy bien mantenida, conservada, perteñada, y bueno, pues allí hubo demanda y se vendieron muchas unidades a través de este concesionario. En el año 56-57 pensamos que pudo tener algún tipo de matrícula turística, incluso ya estar en España, en Francia, incluso participar en alguna carrera. Estamos intentando documentar, pero sabemos que acaba en una familia de joyeros muy conocidos en Madrid, y que finalmente lo matriculan a su nombre en febrero del 58. Y nada más y nada menos está en su propiedad hasta prácticamente el año 86, 87. O sea, una pertenencia bastante
bueno, es rara, porque normalmente no, coche, normalmente generacionalmente pues suele pasar, pero así lo informa, así lo dice el informe de tráfico, que prácticamente 30 y pico años en propiedad. La misma familia. Claro, los segundos propietarios también, bueno, es otra familia vinculada al mundo de la automoción y bueno, en 2019 conocíamos el coche, sabíamos de él, era un coche dentro de lo que cabe relativamente público y notorio, había tenido algunos reportajes en prensa en los años 80, en 90, en algunas revistas y bueno, conocíamos de su existencia y la propiedad nos encarga la valoración y la gestión de venta, que es otro de los servicios que prestamos para, gracias a Dios, encontrarle ese tercer propietario, también español, y que hace que hoy podamos disfrutar todavía de este coche. Lo que hablábamos antes, que para los que nos gustan los automóviles, que el coche sea nacional, con una historia en nuestro país, bueno, eso tiene un valor. Es maravilloso. O sea, aparte, cuando un coche está documentado, da gusto vender gestionar su venta, claro, restaurarlo, tocarlo. Es parte de la historia de este país, es parte de la historia de esas personas, ¿no? Y bueno, pues es como arqueología del motor traída a un vehículo que sigue y en el que desentrañas un poquito pues todo lo que ha sido su historia, sus vicisitudes, qué le ha pasado, por qué tiene unas características, por qué tiene unas mejoras que si quieres ahora comentamos, que lo hacen especial, aparte de ser un vehículo nacional y bueno, tuvimos el privilegio de restaurarlo en 2019, una restauración bastante profunda, en el que, como te digo, pudimos salvar esa tapicería con la que llegó, original, y luego poner en valor y que volviera a lucir con una restauración conservadora todo el apartado mecánico, toda la mecánica se rehabilitó, toda la estética de carrocería echada para pinturas se repasó absolutamente, y bueno, y eso hace que hoy tengamos un coche absolutamente fiable, disfrutable y con un aspecto envidiable. Sí. Y como te decía, parte de las características que lo hacen especiales es que el coche tiene un kit NSL. El kit NSL era algo así como la preparación especial que hacía Mercedes en el año 50, estuvo disponible como opción de serie. Este coche no la montó de serie, pero en el año 57 se le instala toda la preparación NSL. La preparación NSL era una preparación de motor, suspensiones y mejora de frenos y estabilidad del vehículo, y normalmente indicada para aquellos clientes que querían ese punto más de deportividad, porque ya estábamos hablando de un súper deportivo y daba 25 caballos más, como decía, un depósito de mayor capacidad, claro, a mayor velocidad, mayor consumo, mayor autonomía vamos a tener en uso deportivo del vehículo, y este coche lo tiene completo, está documentado, lo hemos documentado nosotros y sabemos que es del año 57 porque en esa época algunas de las piezas se estampan con el año de fabricación. Anda. Como las llantas, tenemos también las llantas Rouge monotuerca, otra de las características que lo hace especialísimo este coche, llantas que están estampadas del año 57 y que forman parte de ese kit, ¿no? Y que posiblemente se instaló devolviendo el vehículo a fábrica en el año 56, en ese intervalo en el que no sabemos muy bien dónde estuvo el coche, es donde precisamente se realiza esta mejora. Hablando del valor que tiene este coche a nivel mundial, sí, ¿dónde crees que se aprecia más o que se respeta más el modelo en todo el mundo? ¿Qué países de Europa? Bueno, este es un vehículo que ha traspasado las fronteras nacionales. Sus valores se compensan a mercados, incluso con el tipo de cambio. Quiero decir, tiene una serie de valores y prácticamente se encuentran al mismo precio, en el mismo valor en diferentes mercados. Lógicamente el mercado europeo, Alemania, donde nació, pues aquí hay unidades muy interesantes, sobre todo vinculada a la historia en competición. Y luego en Estados Unidos y Venezuela también, curiosamente, fue otro de los mercados donde posiblemente más se vendió. Entonces hablamos de esa Europa que todavía no estaba unida, pero que ya existía como su mercado natural inicial, en los años 50, 60, 70, los diferentes países, pues las élites y la gente
más pasional, pues compró y adquirió estos coches, y luego en Estados Unidos, que es como efectivamente otro continente, pues fue otro de los mercados más importantes, con esa faceta de Venezuela donde llegaron muchas unidades. El conocido como la de Gaviota estuvo más o menos 3 años en fabricación, ¿no? Sí, estamos hablando de 54 al 57, sí. Hasta que se introduce la versión pues descapotable, sí, está más años en fabricación. Sí, básicamente es muy posible que Mercedes agotara el nicho de clientes que podían permitirse un vehículo de estas características, de este precio, que era posiblemente estratosférico en la época, claro. solo accesible a determinado público muchas veces vinculado a competiciones privadas o gente que le gustaba participar a nivel privado o nivel no tan privado. Por estos coches participaron, incluso había coches oficiales. Este coche en concreto, esta unidad, pudo estar vinculada a determinada participación en pruebas de pilotos amateur y tal en la época. Hemos encontrado algunas reseñas en las que estos vehículos se utilizaron en el Rally Ibérico en el año 56, 57, pruebas en las que participaban portugueses también, con 300 SLA las de Gaviota de serie, pero que como las prestaciones de serie y las características de serie eran tan próximas a la competición, eran coches realmente competitivos, incluso de serie. Entonces se quitaban los paragolpes, 3 cositas más, y tenías un carreras cliente excepcional en la época. Cuéntanos un poco ahora acerca de la conducción del coche. Imagino que se parece mucho a los Mercedes de aquella época, ¿no? Bueno, estamos hablando de Mercedes, siempre estaba un punto por encima de calidad de rodadura, calidad de conducción, calidad de acabado, calidad técnica. Entonces, estamos hablando de años 50. En los años 50, las características fundamentales es la estabilidad. Bueno, estaban los primeros sistemas con brazos de suspensión, diferentes diseños, ya teníamos amortiguadores hidráulicos, los sistemas de tambor de frenado era el estándar, un poquito, dirección asistida, por supuesto, por lo menos en Europa no era muy habitual, aunque había contadas excepciones. Entonces estamos hablando de esos condicionamientos técnicos a la hora de disfrutar de la conducción. Son coches, como puedes apreciar, un poquito ruidosos, la calidad de frenada es buena, pero tenemos que tener en cuenta que los tambores ofrecen ciertos desequilibrios en los que incluso en el manual de usuario dicen que hay que trabajar con unas pequeñas frenadas de aproximación y calentamiento de los tambores. Ojo con los tambores cuando llueve, los tambores como tal, si el agua se introduce dentro de ese tambor, donde está la zapata, donde está todo el tambor de fricción, bueno, pues ese agua nos puede jugar una primera mala pasada hasta que se evapora, ¿no? Cosa que con los discos posteriores, pues es un sistema que es mucho más fiable a nivel de tacto y a nivel de tal. Entonces, bueno, tenemos ciertos retardos, ciertos desequilibrios, potencia de frenada y luego resistencia al calentamiento inferior. Eso también es otra de las características. En coches muy deportivos, pues un tambor puedes llegar a sobrecalentarlo o agotarlo. Al final la capacidad de refrigeración del tambor es la que es un mecanismo cerrado, y como mecanismo cerrado, pues si no evacúas ese calor, el calor se queda ahí y disminuye las características. Las direcciones suelen ser directas, cambios de 4 velocidades, no se estilaba todavía las 5 velocidades en esta época, al menos en coches europeos, y en esta gama nunca estuvo disponible en 5 velocidades. Y bueno, dicho lo cual, una vez que te acostumbras a esos pequeños detalles, es una auténtica maravilla, sobre todo la transferencia, lo directo que está sobre la carretera, notas las curvas, notas la velocidad, notas esta dirección que te tira, que no te perdona. Y luego a nivel de comportamiento es un coche realmente rápido, pero delicado, porque no llevamos ningún tipo de ayuda en frenada, no llevamos ningún tipo de ayuda, lógicamente, en la estabilidad, más allá de un esquema muy bien diseñado, pesos abajo
y motor potente y unas cotas de dirección, unas cotas de suspensión razonablemente bajas, duras. Es una unidad especial porque todavía conservamos su tapicería del año 55, la tapicería que se instaló en la fábrica, ¿no? Qué pasada. Y esas cosas realmente en los grados de valor a nivel de coleccionismo, a nivel de cotización de un coche, pues una tapicería original, una pintura todavía original de fábrica, pues es un plus, es un extra que bueno, no tiene valor, realmente no tiene valor. Una vez que se pierde es imposible recuperarlo, sí. Así que cuando se preserva te puedes imaginar que tiene un precio, un valor incalculable, ¿no? Bueno, no sé si habría algo más que te gustaría comentarnos. Bueno, en realidad podemos concluir como hemos empezado. Tenemos el privilegio, tú y yo, de poder disfrutar de la conducción y un paseo y una vuelta fantástica con un día hoy maravilloso, de un mito, y poderlo conducir y poder experimentar la sensación de conducirlo, pues es un privilegio, ¿no? Y bueno, esa es una de las satisfacciones cuando te dedicas a esto profesionalmente, ¿no? El disfrutar de cosas que en muchas ocasiones ya estarían o deberían estar fuera de las carreteras, pero forma parte de nuestro legado y tenemos que preservar y conservar, ¿no? Y realmente es un orgullo cuando terminas un trabajo de restauración y todo vuelve a funcionar como debiera, pues es una gran satisfacción y un placer. Entonces, bueno, igual que has sufrido mucho para llevarlo a este punto, pues bueno, la satisfacción que puedes tener ahora pues es grandísima y es un auténtico privilegio poder disfrutar y conducir un vehículo como este. Efectivamente. Bueno, pues llegamos al final de la prueba. Muchas gracias a ti, a la cochera y a Raúl por darnos la oportunidad de disfrutar y de enseñar esta joya. Muchas gracias a ti, Gonzalo, como siempre. Gracias. Gracias.